Con respecto a la morfología externa macroscópica del Trichuris trichiura, tenemos que mide de 3 a 5 centímetros de longitud, es de color blanco nacarado y tiene forma de látigo. La extremidad anterior es delgada y larga, mide 3/5 del tamaño total del parásito. La extremidad posterior es gruesa y corta, y en el macho tiene forma de espiral. En el extremo anterior se encuentra la boca provista de un estilete o lanceta retráctil, que usan para penetrar y fijarse a la mucosa del intestino de su hospedador. Con respecto a la morfología interna macroscópica del Trichuris trichiura, Son gusanos de tamaño pequeño o mediano. Su cuerpo es filiforme en la parte anterior y fusiforme en la parte posterior, lo que les da aspecto de látigo. El tubo digestivo se inicia en la boca, que es pequeña y está provista de una lanceta diminuta, la cual continúa con el esófago, que está formado por un tubo rodeado de glándulas unicelulares en forma de cadena. Estas glándulas son denominadas esticocitos y conforman el esticosoma, siendo el esófago, que se continúa con el intestino y termina en el ano, en el extremo posterior del parásito. El esófago se encuentra en la porción filiforme y el intestino en la porción fusiforme o posterior del parásito. Los órganos sexuales se encuentran en la porción posterior o más gruesa del parásito. En los machos tenemos un testículo seguido de un conducto deferente, una vesícula seminal y un conducto eyaculador que desemboca en la cloaca. También encontramos una espícula. La espícula es larga y está rodeada por una vaina que la envuelve a modo de prepucio, la vaina de la espícula. En las hembras tenemos un ovario seguido de un oviducto, un útero, la vagina y la vulva. con respecto a la morfología interna microscópica del Trichuris trichiura, En esta imagen se observa un corte del intestino grueso que secciona algunos helmintos implantados en él, se observan las porciones anteriores de los trichuris, delgadas, casi siempre inmersas en la mucosa, y porciones posteriores, más gruesas, en el lumen del intestino. En esta imagen se observa un corte transversal del extremo anterior de un trichuris. En él se observa un esticocito, el núcleo del esticosoma y la banda basilar. La banda basilar está constituida por células glandulares que tienen un poro que se comunica con la cutícula. En esta imagen se observa la sección de un adulto, se observa una cutícula gruesa, una hipodermis nucleada delgada y una capa de células musculares polimiarias. En esta imagen se observa un corte transversal del extremo posterior de un adulto macho, donde se observa la cutícula, la hipodermis y células musculares somáticas. También se aprecia una espícula. En esta imagen vemos un corte transversal de una hembra grávida, donde se aprecian numerosos huevos en su útero. Tenemos que en los nemátodes puede haber tres tipos de organización de sus células musculares. Las células musculares holomiarias se disponen en dos hileras de células musculares muy unidas en una capa continua entre los cordones y los cuadrantes. Las células meromiarias se organizan en pocas hileras de 2 a 5 por cuadrante y
En las células polimiarias se organizan más de 5 hileras de células musculares por cuadrante. En cuanto a las formas evolutivas, tenemos los huevos no embrionados, que son la forma en la que son expulsados. Luego en el medio estos huevos embrionan y se forma una larva, haciéndose el huevo infectante con la larva L1 en su interior. El huevo con la larva L1 es ingerido por el hospedador, eclosiona en el intestino, es liberada la larva que migra a su hábitat definitivo y madura hasta la forma de adulto. Luego se aparean el macho y la hembra y se repite el ciclo con la postura de los huevos por la hembra. Los huevos tienen forma elíptica de barril, son de color pardo amarillento. Se observa una cubierta lisa con dos membranas, una membrana exterior pardo amarillenta, una membrana más interna transparente. Se observa en los polos del huevo dos tapones mucosos transparentes muy característicos. Dentro del huevo se aprecia para el momento de la postura y de la expulsión una sola célula de contenido granuloso fino. La hembra puede poner aproximadamente 7000 huevos al día.